Dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera. Albert Einstein. Definición: cualidad ejemplar. 3. Etimología del latín exemplum. Antivalor: corromper, echar a perder o pudrir, ya que si echas a perder algún ejemplo que estés dando, ya no seguirá en pie. Abuso del valor. La historia de las nuevas generaciones se está escribiendo sobre situaciones mucho más complejas que obligatoriamente deben incorporar la globalización y sobre una sociedad que se construye sobre unos valores mucho más líquidos. Es por ello que el valor de la ejemplaridad también debe adaptarse a la nueva realidad y no debe centrarse tanto en el hacer, ya que cada vez más raramente los actos del pasado podrán aportar respuestas a las nuevas situaciones que se vienen generando, sino en el ser. Antecedentes: ejemplaridad pública. Aquiles y 2. Aquiles en el gineceo. La ejemplaridad pública, creada en el año 2009. El autor es Premio Nacional de Ensayo y el lanzamiento de este libro contará con una amplia cobertura en el ámbito nacional. La responsabilidad del ejemplo concierne a todos los hombres por igual, pues vivimos en una red de influencias mutuas de las que no podemos escapar, pero es indudable que esa responsabilidad pesa especialmente en las personas públicas. La nueva ejemplaridad que propone Gomá constituye al hombre en ciudadano, es fuente de moralidad social y favorece la democracia. Aquiles en el gineceo. Dicho libro anunciaba en el que ahora se presenta Aquiles en el gineceo o Aprender a ser mortal. Ambos pertenecen a una tetralogía que se completará con ejemplaridad pública y necesario, pero imposible, en los que se propondrá respectivamente una teoría política para una época nihilista y una reflexión sobre las posibilidades de la esperanza y más allá de la experiencia. Precursores. 1. Javier Gomá, Bilbao, 1965. Precursores. Gomá, un buen pensador y especialista en el valor de la ejemplaridad, tema de rabiosa actualidad e importante en sí mismo. Con el ejemplo de otros se nos revela el valor moral. Queramos o no, somos vías de acceso al valor moral para las demás. Características: 1. Ayudar. 2. Practicar con ejemplos. Y 3. Ser un modelo. 4. Características: 1. Ayudar. Prestar colaboración desinteresada a una necesidad o un peligro. 2. Practicar con ejemplos. Hoy en día, para que el valor de la ejemplaridad se tiene que practicar con ejemplos, ya que tenemos que ser el modelo de personas a seguir. Con el simple hecho de ceder el lugar a alguien estamos practicando el valor de la ejemplaridad. 3. Modelo. Representación que se sigue como pauta en la realización de algo. Clasificación. El valor de la ejemplaridad tiene una gran fuerza cuando nos movemos en el ámbito de los valores. Si nos centramos en el mundo de la educación, es difícil pretender enseñar cosas distintas a las que nosotros mismos practicamos. Estamos hablando en este caso de la coherencia entre el ser y el hacer. Tipos: 1. Practica lo que predicas. 2. Disculparse cuando se cometa un error. Y 3. Mantener tu palabra. Practica lo que predicas. Si quieres ser un buen modelo a seguir para las personas, entonces lo más importante es que hagas lo que dices. Desde luego, algunas reglas que se aplican a las personas pueden no aplicarse a ti, pero es importante que les des un buen ejemplo de cómo comportarse. Todos imitarán tu comportamiento y es importante mostrarles lo que quieres ver tú en ellos. Disculparse cuando se cometa un error. No te presiones para ser una persona perfecta que nunca comete un solo error. Eso es imposible. Hay cosas que salen mal y a veces tu temperamento se exacerbará, o dirás o harás algo de lo que te arrepentirás. Es completamente normal. Lo más importante es que reconozcas ese comportamiento y te disculpes en lugar de fingir que no pasó nada. Otra cosa que cualquier persona que quiere hacer un buen modelo a seguir, lo que debe hacer es respaldar lo que dice. Por ejemplo, si le dices a alguien que no puede ir al centro comercial con cierta persona si no termina primero sus tareas, entonces mantente firme, o te verá como una persona débil de carácter. Ventajas. 1. Sencillez. Si eres una persona sencilla, todos te seguirán y así serás un modelo a seguir. 2. Ayuda a los demás. Colaborar y ayudar a los demás cuando más lo necesiten. 3. Cordialidad. Ser una persona cordial ayudará a las personas y así predicarás el valor de la ejemplaridad. Desventajas. 1. Ser un modelo a seguir y predicar con el ejemplo. Implica tener más responsabilidades.
2. Tienes que ocuparte de las personas que son tu ejemplo a seguir. Y 3. Algunas personas no lo tratan como los demás. Elementos. 1. Congruencia, es decir, predicar con el ejemplo. No tiene sentido poner normas que no las cumple ni quien las impone. 2. Constancia, si es o no, esa es la respuesta, no otra. Y 3. Respeta a los demás. Aplicaciones en la vida cotidiana. En tu comunidad, conviviendo con las demás personas, ejerciendo el valor de la ejemplaridad, es decir, predicar con el ejemplo. 3. En el trabajo, ayudando a quienes lo necesitan y ejerciendo el ejemplo. Y 4. En la escuela, ayudando y colaborando a todos. Ejemplos. Con el simple hecho de ceder el lugar a una persona discapacitada o mujer en algún lugar, estás ejerciendo el valor de la ejemplaridad, es decir, estás dándole el ejemplo a las demás personas. 2. Ayudar a quienes lo necesitan. Sería un buen ejemplo a seguir para ser modelo de las demás personas. Frases. Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera. Albert Einstein. 2. El principio de la educación es predicar con el ejemplo. Y 3. El ejemplo es una lección que todos los hombres pueden leer, ya sea de una u otra forma. Reflexión. ¿Ya lo analizaste? Dar el ejemplo no es la principal manera de influir en los demás, es la única manera. Es un cortometraje que en menos de 5 minutos nos muestra los bellos efectos en nuestro entorno cuando nos preocupamos por ofrecer un buen ejemplo. Este video, que retoma la célebre frase de Albert Einstein, es inspirador. Un pequeño niño decide ayudar solo porque es lo correcto, sin importar nada más, sin esperar nada a cambio. Incluso, pese a las burlas, resulta que este niño genera una cadena de buenas acciones e inspira a toda la comunidad a unirse para realizar más buenas acciones. A mí me ayudó a hacer conciencia y seguro a ti también te será de muy utilidad. Video. En esta liga podrás encontrar un video que se habla sobre cómo dar el ejemplo hacia las demás personas y poner en práctica el valor de la ejemplaridad. Conclusión. Conocimos todo relacionado sobre el valor de ejemplaridad. Se dio información detallada sobre este valor, ya que se utiliza principalmente en la vida cotidiana, y nos dejó enseñanza que tú tienes que ser un modelo al seguir un ejemplo, ya que le será de muy utilidad a las personas que tengan un modelo a seguir. Créditos. Torres Marrón Paola Guadalupe Cebeti 103, laboratorista químico de 1AVQ. Dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera. Albert